día de hoy estamos con la sesión 3, ya auxiliar del nivel secundario, y los temas que se están considerando para el día de hoy es la comunicación afectiva con adolescentes, apoyo del auxiliar al docente tutor, orientación vocacional básica, apoyo en eventos institucionales. Son 4 temas que el día de hoy se ha considerado para poder ir compartiendo y ver a qué va referido cada uno de estos temas que se han considerado. Bien, empezamos sobre la comunicación afectiva con adolescentes. Nos menciona establecer una comunicación efectiva en el entorno de secundaria requiere un equilibrio delicado entre la autoridad y la empatía, ¿no? Tanto los adolescentes como los auxiliares juegan roles distintos, pero ambos responden mejor a un clima de respeto mutuo y claridad. Dentro de ellos se está considerando la comunicación con adolescentes, el enfoque de conexión antes que corrección nos menciona. ¿A qué se refiere ello? El cerebro adolescente está en plena remodelación, lo que los hace más sensibles a las críticas y a las jerarquías impuestas, ¿no? Por veces hay adolescentes que cuando algunos compañeros le señalan o le dicen algunas palabras negativas, ¿no? Son más sensibles o se aíslan, ¿no? De ese contexto o de esas amistades, ¿no? Entonces, para que tal vez se sienta más tranquilo, más confiable, el estudiante o la señorita en este caso tiene que tener una autoestima súper alto, ¿ya? Para que no le pueda afectar, porque de acuerdo a las críticas, a los comentarios negativos que puedan hacer algunos de sus compañeros, y la estudiante tal vez no tenga un autoestima alto, que se quiera tal como es, de acuerdo a sus características, pues puede afectar a ello, ¿no? Y los maestros auxiliares tenemos que estar atentos, alertas, tienen que ser observadores para poder detectar todo ello, ¿ya? Y dentro de la comunicación en adolescentes tenemos lo que es la escucha activa y validación. ¿Qué nos quiere decir? Que antes de dar una instrucción o un consejo, tenemos que cosa? Escuchar, validar. No es necesariamente estar de acuerdo, ¿no? Si por ahí algún estudiante se ha comportado mal, ¿no? No es que le llame la atención levantando la voz o gritándole, ¿no? Como auxiliar voy a hablarle calmado, moderadamente, pero eso no significa que yo estoy de acuerdo con las actitudes que el estudiante está haciendo, ¿ya? Entonces, pero sí tenemos que reconocer qué cosas, sus emociones del estudiante. Por ejemplo, aquí nos hace un ejemplo. Entiendo que estés frustrado porque sientes que la regla es injusta o los acuerdos no te agradan o no es para tu agrado, ¿no? Entonces son cosas que le tenemos que dar la razón, pero en el sentido de explicar, no que cuando está comportándose mal yo le diga está muy bien, no, saberle escuchar y explicarle de la mejor manera y llegar a un acuerdo, ¿no? Con el estudiante. Eso es la escucha activa y la validación de acuerdo a la instrucción que se pueda dar o al consejo también. Tenemos que saber escuchar, ya tenemos que tener una escucha activa donde tú puedas entender al estudiante, donde él te pueda explicar. Porque, ojo, es una etapa donde prácticamente están pasando la pre y la adolescencia, ¿no? También tenemos lo que es la comunicación no verbal, que nos menciona que evita posturas desafiantes, brazos cruzados, señalar con el dedo, mantener una postura abierta y un tono de voz calmado, reduce la actitud defensiva del joven. Por veces, como son jóvenes, algunos jóvenes se quieren rebelar, quieren estar en contra de tanto de los docentes, ya no respetan a los auxiliares, ¿no? Entonces, lo que debemos mantener tal vez es la calma. Por veces, como explicaba en las sesiones anteriores en el nivel inicial, lo primero, yo sé que hay estudiantes así como pequeñitos con sus actitudes al realizar travesuras. Los jóvenes de igual manera también suelen comportarse mal, hacer cosas negativas dentro de la institución, ¿no? Y los auxiliares por veces hasta te sacan de quicio, se podría decir, ¿no? Y dicen todos los días ese jovencito o esa señorita, todos los días llega tarde, no viene uniformado, que
responde, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, lo que el auxiliar o los docentes deberíamos trabajar ahí es regular nuestras emociones, calmarnos, hablar al estudiante moderadamente, porque por veces hasta te pueden responder o ponerse al igual, ¿no? Suele pasar en este nivel que es secundario, y ha pasado también. Ha habido estudiantes que han golpeado tanto a los docentes o a los auxiliares también, donde no saben respetar, ¿no? Entonces, son cosas que los maestros auxiliares o las maestras auxiliares tienen que saber manejarlo y tener pues un carácter firme, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo voy a tener un carácter así que les voy a levantar la voz, que esto, que el otro, y no, tenemos que tal vez hablar o buscar estrategias, porque a cada estudiante vas a ir conociendo, ¿no? O su contexto, cómo, con quiénes le rodean, quiénes le crían al estudiante, ¿no? Entonces, o quiénes son responsables del estudiante. Entonces, tienes que mantener la calma siempre con los estudiantes, porque si el auxiliar, los docentes gritan, él también va a estar a la defensiva, entonces él también va a gritar y se van a hacer faltar el respeto, y eso obviamente en una institución no se quiere. Entonces, los maestros y maestras o maestros auxiliares tenemos que mantener la calma, respirar, inhalar y buscar estrategias, soluciones de acuerdo a las actitudes tal vez de los jóvenes adolescentes, ¿no? También tenemos lo que es preguntas reflexivas en lugar de sermones, ¿no? Por veces, en lugar de decir, por ejemplo, no deberías hacer eso, tal vez hay que intentar mencionarle qué consecuencias crees que traerá esa decisión, ¿no? Por veces, así como inicial, tenemos que evitar el no también en el nivel secundario y buscar otras preguntas o otra manera de comunicarnos con los estudiantes, Es ¿ya? eso. Esto fomenta su autonomía y su pensamiento crítico. Claro, al preguntarle qué consecuencias crees que traerá esa decisión o esa actitud, el estudiante se pondrá a pensar y dirá, "Ah, mira, si yo hago esto, golpeo a mi amigo, me va a llegar una sanción o me van a llamar la atención, ¿no?" Entonces son cosas que le debemos hacer reflexionar al estudiante antes tal vez de actuar o después de actuar también, ¿no? También los acuerdos participativos nos mencionan. Los adolescentes respetan más las normas cuando sienten que tuvieron voz en su creación. Claro, por ejemplo, hay docentes que ponen sus acuerdos de ellos, pero no ha preguntado o no ha recepcionado las opiniones de los estudiantes, porque es más funcional y más activo los acuerdos, las normas, cuando los estudiantes lo dicen, por ellos lo mencionan, ¿no? Entonces, y respetan más, ¿por qué? Porque ellos lo están mencionando. Entonces, los maestros auxiliares también deben trabajar lo que son las normas o los acuerdos con los estudiantes, pero no yo implantarlas y decir, estos son las normas, estos son los acuerdos, así que se respetan. No, sino de una manera estratégica, ver que ellos mismos lo mencionen, ¿no? Y lo que están mencionando lo tienen que cumplir. Entonces, son esa comunicación afectiva con los adolescentes que debemos ir manejando, sabiendo y tener una buena comunicación, porque si no tenemos una buena comunicación asertiva, una comunicación abierta con los estudiantes, prácticamente no, los estudiantes van a hacer lo que quieren, no van a respetar a nadie y sus actitudes van a ser negativamente, ¿ya? Entonces, eso es sobre la comunicación en Ah, adolescentes. no. Dos, maestra Gloria, su micrófono, por favor. Dos, tenemos lo que es la comunicación con auxiliares, ¿no? Que nos dice la alianza estratégica. ¿Qué nos menciona aquí? Los auxiliares son los ojos y oídos de la institución. Ojo, ¿ya? Una comunicación fracturada con ellos genera caos en la disciplina. Unidad de criterio. Es vital que docentes, directivos y auxiliares hablen el mismo idioma. Si un auxiliar aplica una sanción, el docente no debe desautorizarlo frente a los alumnos. Y es cierto, y debemos trabajar de esa manera, ya tanto los docentes, directivos, el director, subdirector y los auxiliares. Entonces, si el docente o el director le llama la atención al estudiante, ¿no? Porque ha observado algo que ha sucedido en el patio, el auxiliar no menciona nada mejor ni el docente.
ya hasta que después puedan conversar qué es lo que ha sucedido, porque por veces puede intervenir el auxiliar o el docente porque le estás llamando la atención, señor director, que esto, que lo otro, y por veces quita la autoridad. Entonces, mejor esperamos que le llame la atención el director y después ya pues nos informa el director qué es lo que ha sucedido, por qué le ha llamado la atención al estudiante, porque si no estaríamos desautorizando. Y peor si es frente a los estudiantes, ya luego no te respetan, ya luego se pasan así sin respetar, sin saludar y tal vez ni ya no piensan que pues tienes autoridad, ¿no? Entonces tienes esa decisión o esa firmeza con los estudiantes. Entonces hay que evitar, como también dentro del hogar se tiene que trabajar de esa manera también. Si la mamá llama la atención al hijo, el papá no tiene por qué decirle o desautorizar, ¿no? Tienen que hablar un mismo idioma y llamarle los dos la atención o explicarle de las cosas o de la actitud que haya tomado el estudiante, o en este caso su hijo, ¿no? También tenemos lo que son los canales formales e informales. ¿Qué nos quiere decir? Formal, reuniones breves de coordinación para reportar incidencias, nos menciona. Informal, informal, el saludo diario y el reconocimiento de su labor fortalecen el equipo, ¿no? Entonces, esta comunicación tenemos que manejarlo y tener en cuenta, ya siempre en coordinación y también el saludo diario, ¿no? Que es el respeto y que fortalece siempre el equipo de trabajo, tanto con los estudiantes. También tenemos lo que es la claridad en las funciones, que nos menciona que son muchos conflictos surgen por ambigüedad. Asegúrate de que el auxiliar sepa exactamente qué se espera de él en momentos críticos, recreos, entradas, salidas, ¿no? Entonces, para tener una buena comunicación, el auxiliar tiene que estar atento, tiene que estar prácticamente alerta, ¿no? En el recreo, en los recesos, a la hora de la entrada, en la salida con los estudiantes, ¿no? Y tener claro en las funciones que le ha tocado para regular los conflictos de los estudiantes, regular los comportamientos de los estudiantes. También nos menciona la retroalimentación constructiva. Se refiere si un auxiliar maneja mal una situación, aborda el tema en privado, enfocando en una solución y no en la culpa, ¿no? Si por ahí hubo una situación que no lo ha sabido manejar, ¿no? Entonces luego tal vez conversar o retroalimentar, como dice, retroalimentación constructiva, tú misma, ¿no? Abordas el tema en privado y enfócate en la solución y no en la culpa, ¿no? Y decir, tú has tenido la culpa, te has equivocado, no. ¿Para qué? Para que también tú tengas esa seguridad y busques también una solución clara. ¿Ya? Eso es acerca de las alianzas estratégicas. También tenemos lo que es las estrategias comunes para el nivel secundario. ¿Ya? ¿Qué nos menciona aquí? Para que el ecosistema escolar funcione, la comunicación debe ser asertiva. Exacto. Esa es, la comunicación debe ser asertiva. Dentro de ello estamos observando este cuadro donde nos muestra la situación, la comunicación ineficaz y la comunicación asertiva. En situación tenemos el incumplimiento de la norma, que nos dice en comunicación ineficaz que siempre haces lo mismo a la dirección, ¿no? Por veces reaccionamos así, siempre actúas así, siempre que esto, que lo otro, y así que a la dirección, de una vez, al director, te va a dar una sanción, no sé, pero siempre haces lo mismo, tus actitudes no cambian, que esto, que lo otro. Esa es una comunicación ineficaz, se podría decir una comunicación negativa. Al contrario, tal vez deberíamos tener esta comunicación asertiva que nos dice, veo que no estás siguiendo el acuerdo, como les mencionaba. Los acuerdos, ¿quién los menciona? El auxiliar, el docente, el director, no, los mismos estudiantes, para que sea más efectivo y cumplan ellos los acuerdos que ellos mismos lo han mencionado. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitas para cumplirlo ahora? Entonces, esa es una comunicación asertiva a que yo le diga, siempre, Juan, haces toda la vida lo mismo, ya me tienes cansada, ya, de una vez, a la dirección, vamos a la dirección, ¿no? Entonces, mejor hay que tener una comunicación asertiva. Eso está dentro del incumplimiento de las normas o de los acuerdos, ¿ya?
También tenemos otra situación que es el conflicto auxiliar, el alumno o estudiante. ¿Qué nos dice en la comunicación ineficaz? Ignorar el problema o tomar partido rápido, ¿no? Una decisión rápida. Pero dentro de la comunicación asertiva tenemos, escuchemos ambas partes para entender qué detonó el problema. Exacto, si hay dos estudiantes, adolescentes, que se golpearon, ¿no? Llegaron a las manos. Entonces, el auxiliar que tiene que hacer, no estar del lado de Juan, no estar del lado de Pedro, o sea, no hay que tener esas preferencias como mencionaba en la anterior sesión. ¿No? Entonces tenemos que ser imparciales y llamar la atención a los dos y explicarle a los dos estudiantes y escuchar a ambas versiones de los estudiantes, por qué ha sucedido, por qué se han golpeado o por qué han llegado a lastimarse, ¿no? Entonces debemos saber escuchar y esto es para los adolescentes más que nada, porque suele pasar en el nivel secundario que se golpean o a la hora de jugar, también se rozaron y empezaron a insultarse, después las manos y tantas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener esa comunicación asertiva. También dentro de la situación tenemos instrucciones generales, ¿ya? Y ahí dentro de la comunicación ineficaz es gritos o sarcasmos, ¿no? Decir, ah, sí, pues supuestamente te ibas a comportar bien y mira, te sigues comportándote mal y gritándoles, insultándoles o diciendo palabras negativas que no van con el estudiante o que no van con los estudiantes que no les deberías decir o mencionar esas palabras, ¿no? Entonces, debemos más bien tener una comunicación asertiva que nos dice dar instrucciones breves, claras y contacto visual, ¿no? Siempre ese contacto visual. ¿Por qué? Porque ahí al verse tanto el auxiliar o los docentes con los estudiantes, están haciendo el contacto visual y están demostrando esa confianza, esa seguridad, ¿no? Porque por veces si no hay ese contacto visual es como si no te estuviese escuchando o estaría distraído, o lo que tú digas no le importe o no lo tome interés, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que ir manejando y qué bonito tener una comunicación asertiva con los adolescentes, ¿no? Bueno, ya son muchos años, se podría decir que yo ya no trabajo, no comparto tal vez con estudiantes del nivel secundario, pero sí tengo un sobrino que está en el nivel secundario y también tengo una colega que trabaja en el nivel secundario, entonces es un colegio muy grande y siempre compartimos, pues, ¿no? Algunas experiencias, anécdotas, porque ella es mujer y como ella dice, tengo que tener carácter, pues, ¿no? Pero carácter no significa que les grites, les trates mal o les insultes, ¿no? Siempre hay que manejar esa postura de calma, transmitir esa calma para que los estudiantes pues te brinden esa confianza, esa seguridad y puedan contarte algún problema que puedan tener. Entonces, es importante tener una comunicación afectiva con los adolescentes. No es porque yo grito, ya me van a hacer caso a mí, o porque yo alzo la voz, o les trato así, ya me van a tener miedo, ¿no? Lo que los auxiliares no debemos fomentar el miedo, al contrario, debemos darle esa confianza, esa seguridad a los estudiantes y nos respeten no por lo que gritas, no por lo que castigas, sino por lo que tú transmites como maestro, ¿no? O como maestro auxiliar. Entonces, son situaciones que tenemos que saberlo manejar y en todo aspecto, maestras y maestros, es muy importante tener una comunicación asertiva, ya tener no solamente en el colegio, sino con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestra pareja, ¿no? Para que esto conlleva tal vez a fomentar un espacio, un contexto, un ambiente tranquilo, donde esté la comunicación y sobre todo entenderse, ¿no? Y llegar a un acuerdo positivo, ¿ya? Dentro del efecto espejo tenemos algo importante. Recuerda que los auxiliares y docentes son modelos de rol. Si nos comunicamos a gritos, el adolescente aprenderá que el grito es la herramienta válida para resolver conflictos, como les decía, no porque yo grito, porque levanto la voz o porque yo hablo, ya me respetan. A mí sí, pues me respetan porque yo les llamo la atención, les digo esto, que el otro, ya. No, pero no, eso es lo que no se quiere, ¿no? Fomentar el miedo, como les vuelvo a decir. Pero por veces
por miedo te están escuchando o por miedo te hacen caso, te obedecen. Pero ese estudiante, si tuviera un problema así grande, no se va a acercar a tu persona, tal vez a decirte o a contarte el problema, porque el estudiante simplemente te obedece. ¿Por qué? Porque gritas, porque levantas la voz, porque ordenas y quieres que te haga caso. Tal vez va a buscar otra maestra auxiliar para que le brinde esa confianza, esa seguridad, le explique de las situaciones, de las cosas, de cómo está actuando y sí, pues le pueda brindar esa confianza y seguridad y le pueda contar, ¿no? Entonces son situaciones que los maestros auxiliares, tanto directivos, docentes, debemos saber manejar, ¿ya, maestros? También tenemos el otro aspecto, el otro tema, es el apoyo del auxiliar al docente tutor. Tal vez hasta ahí alguna pregunta, queridos maestros, alguna pregunta, alguna experiencia, ¿no? Que les haya pasado en el colegio, con algún estudiante. Maestra Úrsula, le escuchamos. Buenas noches. Mis buenas noches. Bueno, no es experiencia, pero quisiera acotar algo sobre la confianza, ¿no? De los alumnos. Creo que nosotros debemos ganarlo la confianza, como si fuéramos segundos padres, ¿no? En el colegio, para que así ellos estén abiertos, o sea, puedan confiar en alguien, ¿no? Porque a veces en casa no confían con los padres, ¿no? Entonces así, o sea, tenemos que hacer, no sé, o sea, es como si fuera hacer psicólogo, como una psicóloga más, ¿no? Y especializarse en eso para que nosotros podamos entender a los alumnos y ayudarles, ¿no? En el problema que tienen. Ah, y Sí, maestra Úrsula, muchas gracias. Sí tienes mucha razón. Tal vez los padres en la casa no le escuchan, no le entienden, entonces lo que pasa es tal vez buscan ese refugio, esa confianza en los maestros o en los maestros auxiliares también, ¿no? Y tal vez somos unos exacto, padres más para ellos, ¿ya? Entonces, comparto su idea, maestra, y comprar sí tu es cierto, proyecto, ¿no? Maestra tu Mari, le proyecto, tienes escuchamos, que su hacer, audio o no, está. oye, no, no, Lidia, ellos, o sea, Maestra Mari, su audio está prendido. yo te presento mi proyecto. Maestra Mari, Buenas noches, tu micrófono Ah, está abierto, maestra Mari. buenas noches, Maestra Judith, buenas noches. Le muy buenas escuchamos, maestra. noches. Quisiera una pregunta. Normalmente en secundaria es donde se empiezan las primeras ilusiones, no está enamoramientos, hablando. ¿no? Es parte de. ¿Y qué hacer nosotros como auxiliares cuando ya se descubre de repente una niña o un muchacho dentro de secundaria, llámese tercero, cuarto, quinto, Secundaria va a eh, entrar, en estado, en estado de gestación? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Qué debemos hacer? ¿qué debemos? Gracias por la respuesta. O sea, maestra, la pregunta se basa a que si por ahí alguna adolescente está gestando, ¿no? Por la situación del enamoramiento, de todo ello. Sí, usted sabe que ahorita con el internet están bastantes chicos adelantados. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos? O sea, ¿cuál sería nuestra actitud como auxiliares y hasta dónde nos permiten de repente intervenir, ¿no? Para poder apoyar a aquellos estudiantes, sobre todo las niñas, ¿no? Porque ellas son las que se embarazan, pues. Y, o sea, sí se da casos, hay una gran cantidad de porcentaje. ¿Cómo podemos, en todo caso, prevenir? Y si ya está hecho, ¿cómo podemos apoyar? Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, maestra Judith. Sí, sí, lamentablemente pues hay adolescentes ya gestando embarazadas, ¿no? Y son pues
de 14, 15, inclusive de 16, ¿no? O sea, son prácticamente adolescentes que todavía no saben ni lo que les toca vivir más adelante o las responsabilidades al traer un hijo, ¿no? Respecto a lo que menciona, maestro, a la pregunta que me está dando a mi persona, lo único es orientarles, hablarles, ¿no? Si estamos viendo por ahí alguna parejita, acercarnos, darles esa confianza. Tal vez si estamos viendo en su gran mayoría en el colegio que ya hay enamoraditos, ¿no? Si es mixto, entonces, orientarles, tal vez buscar como en la anterior actividad o la anterior sesión les mencionaba que hay talleres, ¿no? Que podamos realizar, conversar juntamente con el director, tal vez realizar un plan, ¿no? Para ir viendo todo ello, explicar a los padres también que brinden esa confianza, orienten a los pequeños, hablemos acerca de la sexualidad y evitemos lo que anteriormente era tabú, hablar de la sexualidad, ¿no? Que conozcan su cuerpo realmente, tanto los adolescentes, las mujeres y los varones, ¿no? Porque por veces simplemente se dejan llevar y ya pues por el momento, ¿no? Y no saben las consecuencias, porque sí hay padres todavía que viven en el tabú, que pues no hablan de la sexualidad por vergüenza o porque qué va a decir mi hijo, qué vergüenza, ¿no? Entonces son cosas y aspectos que eso ahora se menciona y se habla con los adolescentes, con nuestros hijos, las cosas como son. Obviamente vamos a esperar pues lo que es que entren todavía al nivel secundario, inclusive en primaria, lo que es quinto y sexto grado, porque también ahí se observan ya lo que es el enamoramiento, las ilusiones y todo ello, ¿no? Entonces, buscar estrategias, talleres, conversar con el director si estás observando y todo se registra, ¿ya? Todo se registra para que tú tengas como una referencia acerca por qué se están realizando los talleres a los padres, a los estudiantes, ¿no? Y también los docentes te pueden ayudar porque hay coordinadores pues que llevan lo que es tutoría y ellos entran, conversan, tienen una hora, conversan con los estudiantes, ¿no? Entonces van orientándole también. Y si por ahí tú ves ese problema, qué mejor conversar con el tutor también de tutoría para que les pueda orientar sobre lo que has observado, sobre el noviazgo, sobre la sexualidad, ¿no? Entonces son situaciones que hay que buscar estrategias. Y cuando el estudiante, o en este caso la señorita estudiante, esté embarazada, lo único, el apoyo emocional, porque suelen pasar que como no se nota la barriguita todavía y solamente el adolescente comentó que está embarazada o está gestando a su compañera, por ejemplo, los adolescentes, ¿qué hacen? Ya, lo pierdes, ¿no? Por la inmadurez mismo de la situación, de la edad del estudiante, suele pasar. Entonces, pero si la estudiante te busca, te dice, mi cita, estoy embarazada, no sé qué hacer, mi enamorado me ha dicho que haga esto, ¿no? Entonces, solamente apoyarle emocionalmente y que tal vez comente a sus padres, que tal vez de una u otra manera les va a apoyar, pero también en su gran mayoría hay algunos padres que no, pues no, se rehúsan, se niegan y no le brindan ese apoyo, ya te vas a ir con el chico, ya vas a convivir, ya ve tu vida, lo que haces, y por veces dejan de estudiar en tercero, cuarto y quinto año de secundaria, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que irlo manejando, más que nada el estado emocional de los estudiantes para que si ya la señorita está embarazada, solamente asimilarlo y tomarlo de la mejor manera, pues no, porque no hay otra solución, porque hay consecuencias para si lo pierde al bebé, aborta y son situaciones que también se tienen que realizar durante el año, trabajar con lo que es tu plan acerca también de esos temas del aborto, de la sexualidad, de los anticonceptivos, ¿no? Porque ya están en esa edad y es parte de, como dice la maestra, ¿no? Es parte de, eso es lo normal que van a ir descubriendo, no se van a ilusionar, va a haber decepciones también, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir conociendo a los estudiantes y manejando emocionalmente también. Ellos también tienen que saber controlar y regular su estado emocional. ¿Ya, maestra? Bien, entonces continuamos sobre el apoyo del auxiliar al docente tutor. ¿Cómo debemos apoyar el maestro auxiliar al docente tutor? ¿Ya? Porque si bien sabemos en el colegio,
El auxiliar no está encargado solamente de un grado, sino puede ser todo primero y segundo, el otro auxiliar todo, tercero, cuarto y quinto. No va a depender de la cantidad de aulas que cuente y de la cantidad de auxiliares también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos apoyar? El papel del auxiliar de educación en el nivel secundaria es fundamental para complementar la labor pedagógica del docente tutor, mientras el tutor se enfoca en el acompañamiento socioafectivo y académico. El auxiliar actúa como el brazo operativo que garantiza un entorno de disciplina, seguridad y bienestar. ¿Ves? Entonces, ese es el papel del auxiliar en el nivel secundario. Ya tenemos que tener en claro cuál es nuestra labor o complementar la labor pedagógica del docente tutor. También dentro del apoyo del auxiliar tenemos lo que es la convivencia y disciplina escolar. El auxiliar es a menudo el primer filtro en la gestión de conflictos. Exacto, el auxiliar va a ir regulando los conflictos, las emociones de los estudiantes. Va a saber sobrellevar, va a buscar una solución ante algún conflicto con los estudiantes. Su labor no es solo vigilar, sino orientar. Exacto, como les decía, no solamente voy a ver, ay, a Juan, con cuidado, te estoy viendo, y ya está, y sigo caminando. No, vas a buscar el momento donde vas a conversar con el estudiante, vas a ganarte esa confianza para que puedas orientarle de acuerdo a su actitud que has observado. ¿Ya? También dentro de la convivencia y disciplina escolar tenemos lo que es el monitoreo de comportamientos. Observar las dinámicas grupales durante el recreo, cambios de hora y entrada, salida para detectar posibles casos de bullying o conductas de riesgo. Ahí el auxiliar tiene que estar atento, alerta, tiene que estar despierto, no se tiene que distraer en estos momentos que es en el recreo, la entrada, la salida y estar pues rondando los patios, los pabellones, ¿no? Entonces, tenemos que los auxiliares del nivel secundario tienen que estar, pues, activos, ¿ya? Para ir viendo todas estas situaciones que podría darse, ¿no? Como es el bullying también en algunos estudiantes. Por veces, algunos estudiantes piensan o no saben qué es el bullying, también se puede llevar lo que son talleres, charlas, porque sí suele pasar. Ya hay algunos estudiantes, o por ejemplo, los estudiantes de tercero, cuarto, ¿qué hacen? Tal vez molestan a los niños de primer grado, a los pequeños, ¿no? O les molestan, les fastidian, les insultan o les ponen apodos. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir manejándolo, pero de acuerdo a la alerta que tú vas a ir observando y vas a ir interviniendo, ya de acuerdo a la situación, al caso que pudiera darse. También tenemos la mediación inicial que menciona, interviene en conflictos menores entre estudiantes, reportando al tutor aquellos casos que requieren una intervención psicológica o formativa más profunda. Como les decía, el tutor nos puede ayudar, ¿no? Pero también si por ahí la situación o el problema, el conflicto ya es más grave, pasamos a lo que es el apoyo al psicólogo. Ya va a ser más profundo que el ir tratando al estudiante. También el registro de incidencias, mediante actualizado el cuaderno de incidencias, brindando al tutor información objetiva para las reuniones con padres de familia. Entonces, nuestro registro de incidencia tenemos que tenerlo bien registrado y para que valga o nos respalde nuestro cuaderno de incidencias, lo tiene que firmar el director, ¿no? Y tal vez el estudiante también, porque por veces lo registramos nada más y ya está, ¿no? Y queda ahí siempre poniendo la fecha también, la hora, para saber identificar qué día o cuándo ha sucedido ese conflicto, esa incidencia. Y informar a quién, al tutor, para luego tal vez ir viendo alguna reunión ya con los padres. También tenemos dos, control de asistencia y puntualidad. En secundaria, el ausentismo o las tardanzas suelen ser señales de problemas externos o desmotivación. Sí, pues en su gran mayoría hay estudiantes que suelen llegar constantemente tarde al colegio, ¿no? Y les va y les viene si les castigas o no.
Son ya maestro Artemio, su micrófono, por favor. Maestro Artemio, maestro Iván, su micrófono también, por favor, gracias. Entonces, hay estudiantes que suelen llegar demasiado, cada vez llegan tarde, ¿no? Entonces, el maestro auxiliar, ¿qué tiene que hacer? Porque también ve la disciplina, la hora de entrada, en la hora de la salida, los estudiantes va vigilando, observando, tiene que intervenir, conversar con el estudiante, porque ha llegado tarde, porque es constante las tardanzas que él tiene, ¿no? Entonces tal vez te va a explicar por estos motivos o tiene algún problema o desmotivación con algún docente o no quiere entrar a algunos cursos. Entonces el maestro auxiliar tiene que informarse y preguntar, tener una comunicación asertiva con los estudiantes y de acuerdo a ello tal vez intervenir o hay algunos problemas familiares en el hogar también. Eso es acerca del control de asistencia y puntualidad y dentro de ello tenemos lo que es el seguimiento diario, ¿ya? Informa de inmediato al tutor sobre inasistencias injustificadas para que éste pueda comunicarse con el hogar. Exacto, como mencioné, para que se comunique con los padres, qué está pasando, por qué Juan está llegando tarde y son reiteradas veces las tardanzas que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyar, intervenir y dar una solución a esas tardanzas? Tal vez los padres o el estudiante también se demora, no tiene algún problema, ¿no? Entonces son cosas que podemos trabajarlo con los padres, hacerles llamar y conversar con ellos, pues, ¿no? Y tal vez si en algún momento los padres también no están siendo responsables con el menor hijo, hacerles comprometer también, pues, ¿no? Que se comprometan a ser más responsables con su hijo para que no pueda, pues, llegar tarde o faltar también, ¿ya? Eso es acerca del seguimiento diario. También tenemos lo que es el control de permanencia. Asegura que los estudiantes no abandonen el aula o la institución sin autorización durante las horas de clase. Exacto, los estudiantes, cuando el docente está realizando alguna actividad, perdón, alguna sesión, ¿no? Por ahí pide permiso porque está mal, no se siente bien, ¿no? Entonces, el docente tiene la potestad de decirle al estudiante, ve a pedirle permiso al maestro auxiliar, que el maestro auxiliar te dé permiso o viendo el estado de tu situación, tal vez hay algo en el botiquín que te pueda brindar, ¿no? Y te sientas mejor. Entonces, el permiso prácticamente o lo que es el control de permanencia lo va a ir manejando lo que es el auxiliar. Si ve que el estudiante se siente mal y es grave, ahí sí, pues no tiene que tal vez llevarle al centro de salud, al hospital, ¿no? Entonces, son situaciones, pero que tiene que mantener el control de permanencia, ¿ya? En los estudiantes durante las horas de clase. Tres, tenemos sobre el apoyo en la acción tutorial. Aunque el auxiliar no dicta la sesión de tutoría, su apoyo logístico y observacional es vital. ¿Por qué? Porque el auxiliar al observar, al detectar a los estudiantes algunos comportamientos negativos, no sobre tal vez conflictos entre compañeros y todo, va a ir a informar a lo que es al tutor para que el tutor pueda realizar algunas actividades, pueda conversar, sensibilizar a los estudiantes de acuerdo a las actitudes y todo ello. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo. También tenemos lo que es la preparación de materiales. Ayuda en la organización de talleres, charlas o actividades grupales programadas por el tutor. ¿Ya? Aquí va a ayudar el maestro auxiliar a organizar, a llevar tal vez la reunión, a dirigir, ¿no? Ser apoyo para los talleres, las charlas que se pudiera dar a los padres de familia o a los estudiantes también. También tenemos lo que es la observación de casos específicos. El tutor puede pedir al auxiliar que preste especial atención a un alumno que está pasando por una crisis familiar o académica, sirviendo como ojos adicionales en espacios no estructurados, recreos, por ejemplo. El docente no va a poder observar, ¿no? Dentro del aula, claro, ¿no? Pero inclusive dentro del aula por veces no muestran esas actitudes negativas, más es en el recreo, en el receso.
Entonces el tutor te puede pedir ello, es maestra auxiliar, por favor, mírale a Juan. He visto ya su comportamiento negativo, estaba más distraído, pensativo, por favor, no sé qué está pasando. A ver, obsérvale durante el receso. Entonces, es normal que te pueda pedir apoyo el tutor y tú acceder a ello y estar atento a la situación que te está brindando, ¿no? De un estudiante. También tenemos lo que es la vinculación con las familias. Colabora en la citación de padres y en la recepción de estos cuando el tutor está frente a clases, ¿no? Si el tutor ha citado a una reunión, o perdón, claro, ha citado a una reunión, pero en ese momento no puede repartir las citaciones, ¿no? Y está ocupado, te puede dar tal vez ese que le puedas brindar ese apoyo, ¿no? En repartir las citaciones a quién, a los padres de familia, o en este caso a los estudiantes, citando pues a los padres, ¿no? Y es normal que apoyes, que apoye el auxiliar al docente tutor, ¿no? O al director también. Entonces, esta acerca de esta vinculación de familias o la recepción del tutor que le pueda dar esa responsabilidad al auxiliar es normal, ya no está yendo contra tu función, sino al contrario, requiere tu apoyo y los maestros auxiliares, pues si están disponibles, se apoya, ¿no? Porque aquí dice el apoyo del auxiliar al docente tutor. Continuamos, también tenemos un cuadro comparativo de roles, que dentro de ello está la función, docente tutor, auxiliar de educación, que nos menciona. Dentro de función está enfoque, manejo de crisis, documentación. Dentro de enfoque nos dice pedagógico y emocional y auxiliar de educación formativo y administrativo, ¿ya? En manejo de crisis tenemos lo que es realiza la contención emocional y deriva. ¿El auxiliar qué hace? ¿Cuáles son los roles del auxiliar? Interviene en el momento y asegura el orden. Documentación, el tutor, plan de tutoría, fichas personales y el auxiliar que hace registro de asistencia y anecdotario. Entonces, o cuaderno de incidencias. Entonces, ahí tenemos este cuadro comparativo de roles, tanto del docente tutor y del auxiliar de educación. A ver, maestro Cris ha levantado la manito, tal vez nos quiere decir algo, acotar. Tal vez, maestro, le escuchamos. Muy buenas noches. Maestro Cris, bueno, ya continuamos. Creo se levantó la manito. Ya continuamos. Cuatro, prevención de riesgos, nos menciona. El auxiliar apoya al tutor asegurando que el entorno físico sea seguro, ya supervisando que los estudiantes no porten objetos prohibidos o se involucren en situaciones que vulneren su integridad física dentro del plantel. Nota importante, la relación entre el tutor y el auxiliar debe ser de colaboración estrecha. Un auxiliar que no comunica constantemente lo que observa en el patio permite que el tutor actúe de manera preventiva y no solo reactiva, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que saber comunicar a quién, al tutor, ya informar para que él tal vez realice algunas estrategias, algunos planes de trabajo. ¿Ya? Bien, hasta apoyo del auxiliar al docente tutor, tal vez alguna pregunta, intervención, maestros y maestras. Hola, aló. La escuchamos, maestra. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solamente quería aportar o estoy equivocada. En el caso de alumnas embarazadas mencionaba. Bueno, mi Ujú. persona trabaja en Selva Central con 22 secciones. Ahora, pues en los últimos años, desde quinto, sexto, ya salen a veces embarazadas, ¿no? En ese caso, cuando ya está hecho,
no podemos hacer nada, solamente orientarle, a la vez pues hacer el acompañamiento de acuerdo a la ley de una alumna embarazada. Todos sabemos que hay una ley de protección de ellos, que incluso les corresponde lactancia. Ahora, en el segundo caso, lo que de repente su persona mencionaba de que al alumno se le debe llevar a un centro de repente a un hospital, qué sé yo, esa ya no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué le digo? Nosotros al llevar nos comprometemos y nosotros también debemos cuidarnos. Imagínense que un alumno va con cólico en el camino, la posta no está pues a la par del colegio o tal vez en algunos casos, ¿no? En el camino puede pasar muchas cosas. ¿Quién se responsabiliza? Mamá, papá no nos agradece, no nos dice, sí, pues usted lo estaba llevando. Imagínese que ahí fallezca el alumno, nosotros entramos a un serio problema. Ahora, donde nos dice, pues, en nuestras funciones, primeros auxilios es dentro de la institución. Ahí sí ya se puede coordinar con el director, coordinación de tutoría y otros personales para que se pueda llamar a sus padres, tal vez trasladarle. Entonces creo que en ese caso no está bien claro, ¿no? Porque hay muchos colegios de repente trabajan primer año o desconocen. Entonces debemos dejar claro los temas, licenciada. Muchísimas gracias. Eso es por el momento mi participación. Gracias, maestra. A ver, acerca de lo que menciona la maestra, no dije que le lleven, no siempre se informa a los padres, porque si pasara dentro del colegio, ¿de quién sería la responsabilidad? De los dos, de los maestros auxiliares, ¿no? Y obviamente tenemos que saber manejar lo que son los primeros auxilios, como menciona la maestra. Y sí, tiene razón, que si le llevamos al centro de salud, a la posta, ¿no? Y tal vez está a una distancia, y el estudiante tiene cólicos fuerte o le pasa algo, ¿no? Este, prácticamente sería tu responsabilidad, ¿no? Pero también tenemos que ponernos a pensar que si pasa algo dentro de la institución, también tenemos que comunicar primero a quién, a los padres de familia, informar, porque por veces ha surgido muchas situaciones, maestros y maestras, tanto en ciudades grandes, que muchos padres reclaman, ¿y qué ha hecho la maestra auxiliar o qué ha hecho la docente? No la ha llevado al hospital, ¿por qué no me ha informado? Le tenía que llevar ahí mismo, que se haga responsable y tantas cosas, ¿no? Y yo entiendo que por veces, si pasara algo negativo, el estudiante fallece, ¿no? Que tú estabas responsable y no has informado, eso sería otra situación, pero siempre hay que informar, como yo les mencioné, porque tampoco le podemos dejar, tal vez es algo grave, pero siempre comunicando a quién y con la autorización de quién, del señor director. Ahora, de las gestantes también, de igual manera, tienen su derecho, su ley, como menciona la maestra, ¿no? No le podemos decir, ah, ya, como estás gestando, señorita, ya dejas de estudiar. No, ella tiene su ley. Si tú tal vez le mencionas, no, ya, qué vergüenza, puedes venir así con tu barriga, que esto, que lo otro, deja de estudiar, ¿no? Ella tiene toda la potestad, sus padres, en denunciarte. ¿Por qué? Porque no estás respetando la ley que le respalda a la señorita estudiante gestante, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que ir manejándoles y saber siempre informar, queridos maestros y maestras, informar a los padres cada situación, cada conflicto. Yo sé que por veces es tedioso, aunque así sea un pequeño problema, informarles a los padres, siempre comunicarles, aunque sea por WhatsApp, porque ahora la tecnología está en todos. Todos creo tienen el grupo de WhatsApp, ¿no? Tanto de colegas o de áreas también en el nivel secundario. Entonces, tanto los auxiliares también comunicar a los padres de familia. Tiene que manejar su directorio. ¿Quién? Los auxiliares, bien actualizado, dirección de los padres de su hogar, tienen que tener referencias, dónde para ubicarlo así rapidito, porque por veces hay casas que están sin número o sale en el registro o en el DNI del estudiante sin número, ¿no? Entonces, tenemos que manejar nuestro directorio, teléfono, tanto de los apoderados, tal vez por ahí también algún hermano, familiar cercano, porque puede pasar.
Entonces, ¿tú a quién vas a llamar? ¿A quién vas a informar? Como dice la maestra, ¿no has informado, no has avisado? Claro, obviamente la mamá te va a reclamar y te va a decir, señora, señorita o maestra auxiliar, no me has informado, me hubieses llamado, que esto, que lo otro. Entonces, los maestros auxiliares, tanto en nivel inicial, primaria y secundaria, tenemos que manejar nuestro directorio y mantenerlo actualizado, porque suele pasar que nuestro directorio lo mantenemos durante todo el año el mismo. Pero ¿qué pasa? Que algunos padres cambian su número. Entonces, estar pendiente también en ello, tener, si me corresponde primero, segundo, tercero, mantener ahí mi directorio y siempre caminar con mi foldercito, tanto con mi cuaderno de incidencias para ir registrando. Entonces, si tú buscas esas estrategias y buscas comunicarte con los padres siempre cuando hay situaciones o conflictos, tienes que buscar soluciones, informar siempre, para que así los padres no te reprochen o no te digan. Y van a ver que cuando tú comunicas, informas y le haces firmar a los padres, ellos no tienen por qué reclamarte, porque tú les has comunicado, les has informado. Como vuelvo a decir, el auxiliar es responsable del estudiante dentro de la institución, no fuera. Pero si por ahí fuera un caso grave que tiene que salir, llevarle, no, tal vez acompañarle a su casa, porque yo sí hacía eso, porque hay señoritas que, por ejemplo, menstruan y una vez una señorita se desmayó y yo no, pues de recién estaba ingresando en abril y le conocí a la pequeña que sus compañeros ya decían, no, Miss, ella cuando menstruó, uy, se desmaya, que le duele fuerte, le da cólicos, ¿no? Y yo recién estaba informada, ¿ves? Lo que hice es comunicarle al director y el director también ya conocía porque ya trabajaba tiempo en la institución, ¿no? De la señorita, de su situación, porque otros auxiliares un año antes de mí eran otros, pues, ¿no? Yo recién estaba ingresando. Entonces me dijo, acompáñale, obviamente con el permiso y la autorización, le llamé antes de salir del colegio, le llamé a la mamá, le dije, mami, buenas tardes o buenos días, se encuentra en su hogar, por favor, porque su pequeña está un poquito mal y quiere descansar, le dije. Sí, profesora, tráele nada más, yo vivo del colegio al costado, ¿ya? Entonces, con esa autorización, yo le saqué a la señorita del colegio y con la autorización del director y le llevé, pues, ¿no? Y la mamá más bien muy agradecida, gracias, profesora, siempre a mi hijita le pasa eso cuando le da, ya, profesora, tal vez no va a venir mañana, por favor, les comunicas a los profesores, le toca estos cursos, ¿no? Entonces, son cosas que podemos ir manejándolo de la mejor manera. Por veces sí es bueno también basarnos a nuestras funciones y tal vez a las leyes que establecen, ¿no? Pero también hay que ser un poco flexible de acuerdo a las situaciones que se pueda presentar. ¿Ya, maestros? Y maestros, por favor, la pantalla, no sé qué maestra lo ha rayado, los PPTs, por favor, no sé si alguien fuera tan amable de borrarlo. Hay que tener un poquito bastante de respeto, por favor, creo aquí estamos maestros, ya, y no se ve bien, está rayando la pantalla. Ya, por aquí salió el nombre, pero no, ya se borró. Ya hay que tener bastante cuidado, por favor, al manejar el celular. Si estamos con nuestros pequeños hijos, hay que tener cuidado, por favor. Ya, entonces, dentro de ello es importante el apoyo del auxiliar al docente tutor. ¿Alguna otra pregunta, tal vez maestros y maestras? Ninguna. Continuamos, pero de verdad me molesta un poco, me incomoda. Maestros, miren la pantalla, si lo están observando. Bien, continuamos acerca de la orientación vocacional básica. ¿Qué nos menciona aquí? Nos dice que la labor de los auxiliares de educación en el nivel secundario es fundamental, no solo para la disciplina, sino para el primer filtro de apoyo emocional y acompañamiento en la transición hacia la vida adulta. Ya dentro de ello tenemos el rol del auxiliar como primer mentor. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos dice? A diferencia de los psicólogos o tutores, el auxiliar suele tener un contacto más cotidiano y menos formal con los estudiantes, ¿no? Esto genera una confianza única que debe aprovecharse.
para identificar intereses. ¿De quién intereses? De los estudiantes. Observar en qué actividades el alumno destaca espontáneamente. Liderazgo, dibujo, organización, tecnología. La semana pasada me recuerdo que una maestra intervino y me dijo, Maestra, ¿podemos realizar, por ejemplo, algunas actividades donde a los estudiantes les llame tal vez la atención a alguna actividad, no sé, pintar, bailar, danzar, ¿no? Y sí, pues sí, podemos apoyar a lo que es la orientación vocacional de quién, de los estudiantes, ¿no? Ver sus intereses, pero eso va a depender de la confianza, de la seguridad que puedas brindar a los estudiantes para que ellos te puedan comentar o decir en algún momento tal vez se te acerca algún estudiante, maestra o mi cita, estoy pensando estudiar esta carrera o hacer esto, el otro, ¿no? Y tal vez los maestros auxiliares decirle, bueno, estudia lo que más te gusta. No, ¿no? Tal vez buscar una manera de direccionar al estudiante, ¿no? A una orientación vocacional de que tal vez algo más le agrade, le fascine o que quiere estudiar terminando el colegio, ¿no? Tener una comunicación asertiva, como ya lo hemos mencionado y también tener una escucha activa, validar las preocupaciones del estudiante sobre el futuro sin juzgar, ¿no? Aquí nos dice algunos estudiantes ya están pensando, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿O está inseguro, indeciso, ¿no? Entonces, ahí el maestro auxiliar o los docentes tenemos que tener una escucha activa donde podamos ir orientando a quién, al estudiante, sin decirle, no, esa carrera es así, que esta carrera no, que el otro, que aquí sí se gana, no, al contrario, darle esa seguridad al estudiante para que pueda ir decidiendo, tome una decisión, ¿no? Porque normalmente los estudiantes de nivel secundario de cuarto y quinto grado ya tienen que tener más o menos claro lo que quieren estudiar, ¿no? Y ahí ayuda bastante lo que son los maestros auxiliares, porque están más constante, en más comunicación, ¿no? Con los estudiantes. También tenemos lo que es las herramientas de orientación rápida. Si un estudiante se acerca con dudas sobre qué estudiar, el auxiliar puede aplicar este esquema de 3 pasos, que lo vamos a ver ahora. Los 3 pasos son el autoconocimiento, la investigación y la realidad laboral. Dentro de ello está la acción, que nos dice en autoconocimiento, en acción, preguntar, ¿qué harías gratis el resto de tu vida? ¿No? Tal vez algo le gusta, yo haría esto, yo ayudaría, defendería, ¿no? Y el objetivo es identificar pasiones. Tal vez ahí, quiere ser abogado, ¿no? Quiere defender, apoyar, orientar, ¿no? Entonces, quiere ver casos. Entonces, tenemos que saber identificar. Dentro de la investigación, dentro, claro, dentro de la investigación tenemos lo que es sugerir buscar la malla curricular de las carreras que le interesan, tal vez enfocarte más si le gusta tal vez derecho o ser abogado, enfocarte un poquito más para darle esa confianza, esa seguridad al estudiante, ¿no? Y un objetivo tenemos bajar las expectativas a la realidad del estudio, ¿ya? La realidad laboral tenemos lo que es preguntar en qué tipo de ambiente te ves trabajando, oficina, campo, hospital, ¿no? Y esto más se da en los grados de tercero, cuarto y quinto. En objetivo tenemos visualizar el estilo de vida, ¿ya? De cómo es del estudiante. También tenemos las dinámicas grupales sugeridas, que nos menciona el auxiliar puede coordinar o proponer actividades breves durante las horas de permanencia o recreo. El mural de profesiones, ¿ves? O sea, de una otra manera hacerle o llamar la atención del estudiante, ofreciéndole tal vez algunos afiches para que se vaya direccionando a lo que quiere ser terminando o que quiere estudiar, ¿no? Crear un espacio donde los alumnos peguen noticias sobre avances tecnológicos o sociales de diferentes carreras. Por veces hay estudiantes que más les nace tal vez o les gusta el curso de matemática, el curso tal vez de ciencias sociales, comunicación, arte, ¿no? Entonces, o religión también, ¿no? Entonces,
realizar murales para que los estudiantes vayan realizando de acuerdo tal vez a las fechas alusivas, a las fechas cívicas que se podría dar. También tenemos lo que son las charlas de exalumnos. Invitar a jóvenes egresados para que cuenten su experiencia real en la universidad o institutos, ¿no? Prácticamente estamos hablando de esta orientación vocacional porque hay estudiantes que sí se direccionan, se dirigen a los maestros auxiliares para que busquen opiniones, consejos, ¿no? Y saber tal vez esto para poder ir o tener una comunicación abierta, asertiva con los estudiantes y direccionarlos o dirigirles por una mira que ellos tienen, ¿no? Tal vez de lo que quieren estudiar o que quieren, qué carrera quisieran seguir. ¿Ya? Entonces, estas son estrategias dinámicas grupales. También tenemos los que son test de intereses breves, facilitar enlaces a plataformas gratuitas de orientación vocacional que el Ministerio de Educación o instituciones locales ofrezcan, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que a partir de, por ejemplo, desde octubre, noviembre, diciembre ya se acercan a los colegios a hacer publicidad de la universidad, ya sea más que nada las universidades privadas, ¿no? Para que puedan estudiar, qué carreras les ofrece, ¿no? Entonces, al grado de cuarto y quinto, para que ellos vayan motivándose y direccionándose o incluso puedan probar y dar su evaluación también, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que también saber conllevar con los estudiantes. Tenemos lo que son las diferenciando conceptos clave. ¿A qué se basa? Es vital que el auxiliar ayude al estudiante a no confundir estos términos, ¿no? Por ejemplo, talento, lo que haces bien de forma natural y pasión, lo que amas hacer, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? Lo que es talento, pasión y la carrera, el camino académico para monetizar tus talentos y pasiones, que es muy distinto. Dentro de ello nos menciona una nota importante que el auxiliar no debe dar un diagnóstico definitivo, sino actuar como un puente entre el alumno y el departamento de psicología o tutoría especializada. ¿Cómo manejar la presión familiar? Por veces, queridos maestros y maestras, si los padres son profesores, en su gran mayoría, o podría decir en su gran minoría, porque ahora ya estamos con otra visión, con otra mentalidad, los padres, que ya no queremos que nuestros hijos estudien la misma carrera, ¿no? Pero en su gran mayoría todavía quieren, ¿no? Si yo soy ingeniero, mi hijo también tiene que ser ingeniero, porque ahí se gana dinero y que esto, que lo otro. ¿Qué pasa? El estudiante tiene esa inseguridad, ¿no? Esa presión, ay, mi papá quiere que sea ingeniero igual que él, pero yo no quiero, a mí me gusta ser profesor o quiero estudiar derecho, quiero ser abogado, ¿no? Son situaciones que tal vez como maestros auxiliares, docentes, tenemos que ir o saber orientarles a los estudiantes y tal vez también conversar con los padres, ¿ya? Acerca de ello. ¿Por qué? Porque si los padres exigen y están tal vez decididos a que tienes que estudiar eso, tienes por obligación, puede haber deserción también en lo que es la universidad. Hay estudiantes que llegan a tercer ciclo, cuarto, y lo dejan y es más decepción para quién, para los padres. Entonces, si hay la posibilidad de conversar o hay este tipo de casos en algunos estudiantes de cuarto y quinto año, conversar con los padres, hacerles ver que cada persona pues es distinta, ¿no? Por ahí sí hay hijos que quieren estudiar la carrera de sus padres, pero en su gran mayoría no eligen otras carreras que a ellos les nace, que quieren estudiarlo por vocación, ¿no? Porque quieren, no obligados o no presionados por lo que los padres les puedan decir o ellos sean, ¿no? Entonces son situaciones que por ahí pueden buscar a quién, al maestro auxiliar, y el maestro auxiliar orientarle y direccionarse para la mejor decisión, ¿no? Y para que tome una buena decisión, valga la redundancia, y decida una carrera que pues le agrade, ¿no? Entonces son situaciones que también el maestro auxiliar, docentes, debemos ir conociendo, sabiendo y direccionando a los estudiantes, porque es cierto que hay estudiantes que se acercan y te dicen, mi cita,
que no sé, estoy pensando esto, estudiar, mira, ya voy a terminar el colegio, ¿qué me recomiendas? Y sí, hay señoritas que piden, si le das esa confianza, esa seguridad, te piden ese consejo, piden tu opinión, porque a mí me pasó una pequeña, bueno, yo tenía 22 años cuando trabajé como auxiliar. La señorita se acercó, me dijo, Misita, quiero hablar con usted. Y yo le dije, y yo no era su auxiliar, ¿ah? Yo, maestros, no era su auxiliar, yo era auxiliar de tercero y cuarto, ¿ya? Yo no era su auxiliar. Entonces se acercó y me dijo, Mis, quiero conversar con usted, por favor. Y yo le dije, ¿qué pasó, señorita? Le dije, Misita, mira, ya estoy terminando, aquí en Lircaya, o donde yo me encuentro, hay esta universidad, este instituto. Tal vez por las posibilidades de mis padres no pueda ir a otro lugar. ¿Qué me recomiendas, Miss? Mira, me gusta más o menos esto, no sé si estudio aquí o estudio, no, entonces yo pues a mi poca experiencia le pude aconsejar, le dije, ¿no? Y la señorita decidió estudiar no donde me encuentro, sino fuera, pero no tan lejos tampoco, y estudió lo que es educación física, porque esa señorita era bien deportista, le gustaba todos los deportes, resaltaba. Entonces, me encontré el año pasado y mírame, no se olvidó, mi cita, gracias, más orientado. Ha sido una buena auxiliar, visita, siempre nos aconsejaba, ¿no? Y me alegró bastante que la señorita, pues, es profesora de educación física, ¿no? Entonces, valió tal vez conversar con esa señorita y mira, se da cuenta que tal vez he tenido una comunicación asertiva, no negativa, y agradece, ¿no? Y valora tal vez la comunicación o lo que le he escuchado a la señorita. Entonces, de una u otra manera, hay jóvenes que te agradecen más adelante, tal vez ahora no, pero luego se van a recordar de lo que has hablado, de los consejos que le hayas brindado al estudiante, le hayas orientado, ¿no? Entonces, es bonito trabajar también tanto como docentes y maestros auxiliares en el nivel secundario. Ya, yo sé que es un poquito más delicado, pero también es bonito trabajar. Si llevas esa disciplina, esa orientación, ¿no? Te nace ser parte de ellos también, conocer sus etapas de ellos y saberles entender, ¿no? Y ganarte la confianza más que nada de los adolescentes. Ya, queridos maestros y maestras, bien, hasta ahí tal vez alguna pregunta, alguna intervención, maestros, ninguna. Maestra Úrsula, le escuchamos. Sí, maestra, justo la vez pasada también igualito le dije, ¿no? Que para ganarse la confianza de los alumnos, siempre tenemos que conversar con ellos, ¿no? Dialogar y de repente están de repente un poco estresados, siempre, ¿no? Hay estrés, entonces hacer juegos, ¿no? Jugar con ellos, hacer una dinámica, qué es lo que les puede gustar, de repente, en el momento que están libres, ¿no? O no ha venido el docente, digamos, de matemática, comunicación, no ha venido, ha tenido un percance, hasta ahí los auxiliares yo creo que debemos estar con ellos y proponerles, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué les gustaría hacer? Hacer una votación, ¿no? Si les gusta pintar o les gusta hacer deporte, algo, ¿no? Yo creo que, claro, todos no van a hacer lo mismo, pero se llega a un acuerdo conversando con los alumnos, ¿no? Diciéndoles, ya, a ver, vamos a llegar a una votación que podemos hacer. O si no, también que sea libre, pero que todos estén haciendo algo, pintando, dibujando, no sé, de repente cantando, ¿no? Pero que estén entretenidos en algo bueno, no, digamos, portándose mal o insultándose o estar de repente, como dicen, ¿no? Las otras mis enamorando por ahí, ¿no? Sino hay que tenerlos entretenidos con algo creativo que les guste a ellos, ganar, ¿no? Bonito, con eso, con todo eso, creo que los alumnos van a tener más confianza con la auxiliar, entonces van a decir, no, yo quiero que esa auxiliar esté conmigo porque sabe tratar o sabe hacer cosas que de repente nosotros queremos aprender o queremos sacar adelante, ¿no? Exacto. Muchas gracias, maestra Úrsula, por su intervención, de verdad interesante.
Y es así, ganarse esa confianza, entender al estudiante, ¿no? Y por ahí, si, como dijo ya la maestra, que algún docente faltó, entonces entrar al aula, no decir, bueno, salgan y hagan lo que quieran o vayan a jugar, ¿no? Tal vez orientarles, aprovechar esas 2 horas si tuviera el docente o 1 hora, aprovechar al máximo. Tal vez conversar con ellos, darles esa confianza, qué les gusta hacer, ¿no? Conversar con ellos, o sea, no perder tal vez el tiempo en el sentido que por ahí también podrían salir a jugar, si es, tal vez llegan a un acuerdo, mamis, podemos salir a jugar, por favor, el patio no están ocupando nadie, ¿no? También podría ser, pero ganar el mayor tiempo en orientarles o que realicen alguna actividad dentro del aula, ¿no? Porque los maestros auxiliares también conocen, en su gran mayoría yo sé que la gran mayoría de los auxiliares son docentes también, ¿no? Y saben las estrategias, los métodos para que puedan direccionar, dirigir a los estudiantes, ¿ya? Entonces, como dice la maestra, ganarse esa confianza. Yo sé que cada persona es única y por eso cada estudiante también, de acuerdo a cómo le trates, cómo es la comunicación con ellos, pues van a tener confianza y esa seguridad de comentarte alguna situación, algún problema, algún conflicto que haya pasado. Entonces, estas situaciones, respecto a lo que menciona la maestra, pues sí es cierto todo lo que menciona la maestra y es así. Ya maestros, entonces, de la mejor manera hay que trabajar con los estudiantes y aún más que son adolescentes, mantenerles su mentecita entretenido o entretenidas, no pensando en otras cosas negativas, ¿no? Entonces, conversar bastante con los estudiantes, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria, tenemos que mantener al estudiante entretenido. ¿Ya? Porque en una de ellas no esté entretenido, esté en el patio, y ya vienen los pensamientos negativos, las acciones negativas, y plum, ahí empieza tal vez los conflictos, ¿no? Entonces, tenemos que saber manejar. Ya, tal vez otra intervención, maestros, o alguna otra intervención. Me quedé aquí. Ninguna. Entonces pasamos a lo que es el apoyo en eventos institucionales. ¿Qué nos menciona el rol? Perdón, el rol del auxiliar de educación secundaria en eventos institucionales nos menciona que es fundamental, que es primordial, ya que actúa como el puente entre la planificación administrativa y el comportamiento de los estudiantes. Su presencia garantiza que la actividad no solo sea un éxito logístico, sino también un espacio de formación ciudadana y convivencia. Tenemos dentro de ello, antes del evento, la planificación y prevención. ¿A qué se refiere? ¿A qué se basa ello? Es el éxito de un evento institucional depende en gran medida de la anticipación. Dentro de ello tenemos la coordinación de espacios, verificar que el lugar, tanto el patio, auditorio o campo deportivo, esté limpio y cuente con las condiciones de seguridad necesarias. También tenemos la organización por secciones, definir y marcar las áreas donde se ubicará cada grado y sección para evitar desorden o al ingreso, ¿no? También la comunicación de normas o también lo que se llama los acuerdos, ¿ya? Informar a los estudiantes sobre el comportamiento esperado, ¿no? Lo que queremos, cómo queremos que los estudiantes tal vez terminen el año escolar, con su comportamiento, con algunas, tal vez han iniciado con algunos comportamientos negativos, ¿no? De acuerdo al trabajo del tutor, del maestro auxiliar, van a ir superando, van a ir mejorando ese comportamiento, ¿no? El uso del uniforme se aplica y las medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta también. Durante el evento,
control y acompañamiento, tenemos en este punto, el auxiliar es el principal monitor de la disciplina positiva, ¿ya? Control de asistencia, registrar la llegada de los estudiantes y reportar inasistencias. Entonces tenemos que tener en cuenta ya sobre el control de asistencia de quién, de los estudiantes, la ubicación y desplazamiento, supervisar que el ingreso y la salida de los alumnos o los estudiantes se realice de manera ordenada, evitando aglomeraciones en pasillos o puertas. Sí, pues por veces cuando toca el timbre de la hora de la salida, ¿qué pasa? Ahí tiene que estar el auxiliar ya observando, organizarse con, si son tres, cuatro, ya yo en tal pabellón, yo en tal pabellón, yo en las gradas, yo en la puerta, ¿no? Para que la salida pues no se fomente tal vez algunos empujones o algunos estudiantes más pequeños de primero o segundo grado, ¿no? Entonces, verificar, ser ese apoyo dentro de la institución, querer que los estudiantes no pasen algún accidente, se caigan, o a los jóvenes de quinto no les empujen a los más pequeños, ¿no? Entonces, verificar, no quiere decir que es la hora de la salida, bueno, me siento, les veo, si se empujan, bueno, y es la hora de la salida. No, la hora de la salida también tiene que ser, pues, disciplinario, ¿no? O sea, que salgan, pues, con cuidado, despacio, sin correr, sin empujar a sus compañeros, ¿no? Entonces, tenemos que ir apoyando en ello. La vigilancia activa también, mantenerse alerta ante cualquier situación de riesgo, conflictos entre pares o conductas que interrumpan el desarrollo del acto. Entonces también observar, estar vigilando. Puedo ir, sí, porque vuelvo a decir que dentro del colegio las auxiliares o los auxiliares cuentan con una pequeña oficina, cuentan con un pequeño espacio donde pues sellan, ¿no? Al cuaderno de asistencias de los estudiantes, pero eso no quiere decir que me tome todo el día y todo el día esté en mi oficina, ¿no? No, tenemos que estar haciendo ronda, tenemos que vigilar y esa vigilancia tiene que ser activa de aquí para allá, en los baños, en los pasillos, en los pabellones, en las losas si tuvieran, ¿no? Entonces, tenemos que estar alertas, ¿ya? No podemos permanecer mucho tiempo en las oficinas de los auxiliares. En este caso, tal vez organizarnos, si tienes atención o algún padre de familia quiera comunicarte o conversar con tu persona, tal vez darle esa responsabilidad a tu otro colega que te apoye o que vea tu espacio, ¿no? Observe tu espacio, porque vuelvo a decir, no podemos permanecer en el aula, tenemos que estar vigilando a los estudiantes porque en un segundo, en un minuto pasan muchas cosas, ya hay muchos incidentes. Estar alertas, por favor, maestros. Apoyo logístico inmediato también, asistir a los docentes y directivos en la entrega de materiales, premios o la gestión de imprevistos con los estudiantes, ¿no? Aquí también podemos apoyar a los docentes, al director en algunas entregas, algunos premios o dirigir tal vez también, ¿no? También tenemos después del evento, evaluación y retorno a la calma. Una vez finalizada la actividad, el trabajo del auxiliar asegura que la jornada escolar continúe sin incidentes. Claro, no tiene que haber incidentes, porque si pasa algún incidente van a decir, el auxiliar, ¿qué estaba haciendo el auxiliar? ¿Dónde estaba el auxiliar? ¿Por qué no observado? Y si pasa, inclusive los mismos docentes echan la culpa a quiénes, a los auxiliares. Que por qué el auxiliar no estaba pendiente, que el auxiliar tiene que hacerse responsable, que por su culpa del auxiliar, no. Cuando nosotros trabajamos dentro de una institución, el apoyo debe ser tanto de los docentes, el director también como cabeza y apoyarnos, ¿no? Si yo estoy viendo un conflicto, yo soy docente, estoy viendo que dos estudiantes se están tal vez golpeando o insultando, yo como docente no me voy a hacer a la vista gorda, ¿no? Yo tengo que intervenir como docente también. No quiere decir, bueno, que el auxiliar haga, pues no es su problema, él tiene que observar a los estudiantes, ver sus comportamientos, intervenir. Bueno, yo dicto mi clase y ya está, pero no debería ser así. El docente también puede llamar la atención a los estudiantes en el sentido positivo, ¿no?
pero algunos no, pues lamentablemente no todos los docentes, vuelvo a decir, somos iguales, ni todos los auxiliares tampoco. Cada profesional es muy distinto, ¿no? Intercede, por ejemplo, en mi caso, en mi situación, que yo soy maestra del nivel inicial, si yo veo algunos pequeños de otra maestra que se están quitando o están llorando, no voy a decir yo, ah, bueno, que sigan llorando, en fin, no son mis niños, no, no, una maestra tiene que intervenir, decirle, ¿qué pasó, mi amor? O se ha caído, levantarle, porque está ahí a tu lado y le estás observando, no le vas a dejar y decir, no es mi niño, así que yo me voy, no. Ya no se trabaja así. Dentro de una institución debemos apoyarnos, comunicarnos, respaldarnos también ante tal vez algún problema que pudiera de los padres, ¿no? No quiere decir que yo como docente le voy a echar la culpa al auxiliar, le voy a decir, no, el auxiliar, pero si hay maestros también que el auxiliar no sé qué estaría haciendo, señora. Él tiene la responsabilidad o ella tiene la responsabilidad. No, ahí los docentes también están haciendo mal. Todo lo ven al auxiliar, ¿no? Porque los auxiliares también tienen su responsabilidad, tienen sus funciones. Entonces, al contrario, docentes, o bueno, empezando del directivo, docentes y auxiliares, tienen que apoyarse, ver, porque están trabajando dentro de una institución, es como un hogar que nos respaldamos, nos comunicamos, no nos apoyamos en algunas situaciones. Incluso cuando les cuento una pequeña experiencia de mí, como trabajé jovencita en el colegio de secundaria, algunos muchachos ni caso, mira, les cuento mi experiencia, ni caso nos hacían, porque las auxiliares digo las auxiliares porque éramos mujeres, las cuatro éramos mujeres, no había ni un varón. ¿Ya? Pero el coordinador de tutoría, el maestro, era varón. Entonces, al inicio no nos hacían caso los chicos para la formación. La maestra, una de mis colegas llamaba por el micrófono, a ver, estudiantes, a formarse, por favor, de una vez. Nadie le hacía caso a mi pobre colega, ¿no? Entonces, el maestro ya, mira cómo nos ha apoyado, ¿no? Yo le agradezco bastante. El maestro cogió el micrófono, ¿no? Maestra, a ver, préstame el micrófono, le dijo a mi colega, él mandó ya, de una vez, a ver, muchachos, nos ordenamos y nos formamos, de una vez, por favor. Todos obedeciéndole al maestro, porque el maestro ya tenía años y era nombrado trabajando en el colegio. Todos se formaron. ¿No? O sea, ya tenía, se podría decir, esa autoridad ante los estudiantes, ¿no? Entonces, eh, fuera otra situación, el docente no nos hubiese apoyado, ¿qué hubiera sido? ¿No? Nadie nos hubiese hecho caso. Nosotros, la otra maestra del otro lado, pidiendo a los estudiantes que pues se formen, ¿no? Entonces, son situaciones que los docentes, directivos también tenemos que apoyarnos. Por veces no todos tenemos la misma experiencia. Puede ser nuestro primer año como, tal vez como auxiliar, como docentes, y lo que queremos es que tal vez los que ya cuentan con esa experiencia nos puedan orientar, apoyar, ¿no? Entonces, debemos trabajar de la mejor manera y ser un equipo dentro de la institución, no hacernos a la vista gorda y bueno, decir es su función del auxiliar o es la función del docente, ¿no? Si está en nuestra potestad, podemos, ¿no? Está en nuestra facultad poder apoyar al docente, al auxiliar, lo hacemos, porque es parte de y estamos en una institución y pertenecemos a esa institución. Ya, queridos maestros, entonces, de ello tenemos lo que es la desconcentración ordenada, dirigir a los grupos de vuelta a sus aulas de manera secuencial, verificación del estado del local, supervisar que los estudiantes no dejen desperdicios y que el mobiliario utilizado quede en su lugar, ¿no? Ayudar, apoyar en esos sentidos si pudiera haber algunos eventos, y sí hay, pues, ¿no? Reporte de incidencias, informar a la dirección o a la tutoría sobre cualquier hecho relevante, positivo o negativo, ocurrido durante el evento. Ya, maestros, un ratito, por favor, voy a ponerla a cargar mi laptop. Un minuto, por favor, maestros y maestras.
Bien, tal vez alguna pregunta, por favor, hasta ahí. ¿Alguna intervención? Maestra, maestro, le escuchamos. ¿Alguien desea participar, maestros y maestras? Maestra Úrsula, ¿o no bajó la manito? Maestra Úrsula, le escuchamos. Sí, maestra, buenas noches, como siempre, No, molestándole. está bien, más bien felicitarla por la intervención, por los comentarios, por la experiencia que nos comenta, maestra. De eso aprendemos bastante. Sí, en sí todavía no soy maestra, recién estoy tomando, o sea, estudiando para educación inicial y me gusta, ¿no? Siempre estar ahí pendiente porque como tengo yo mis hijos, tengo dos mayores y tengo una pequeña de 8 años, entonces yo veo en los colegios y me gusta aprender, me gusta, ¿no? Y por eso más estoy recién estudiando lo que es auxiliar de educación en una institución que es de Lima. ¿Cómo se llama? Mentes Brillantes. Recién estoy en mi tercer módulo, me falta todavía 7, son 10 módulos y me gustaría, y no, por eso me gusta aprender y colaborar en, en todo y veo, por eso que me gusta opinar siempre y pues digo, creo que sí está bien que los auxiliares siempre estemos de la mano, ¿no? Con los profesores, ayudarles, apoyarles en lo que podamos y más que todo con los que son de la secundaria, que son adolescentes, ¿no? Que necesitan más apoyo son ellos que los más pequeñitos, porque están en una etapa donde están pasando de lo que es niños a adolescentes, ahí donde que necesitan más apoyo ellos, ¿no? Sí, maestra Úrsula, muchísimas gracias y felicitarle. Ser maestra auxiliar del nivel inicial, uy, también es trabajo, tener bastante paciencia. Y es una bonita carrera que yo no me arrepiento de lo que he estudiado, de lo que soy maestra de educación inicial, porque siempre quería ser desde muy pequeña maestra de educación inicial, ¿no? Y tal vez me han dado la oportunidad de dirigir a este grupo en lo que es capacitar a lo que es auxiliares del nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? También yo estoy aprendiendo bastante al informarme, ¿no? Y brindarles tal vez acerca de estos temas e ir aprendiendo, ¿no? Conjuntamente con ustedes, porque no todos sabemos pues todo, ¿no? Estamos en constante aprendizaje y también somos personas pues que estamos aprendiendo nuevas cosas y también a la vez estamos desaprendiendo, ¿no? De lo que pensábamos que era y luego nos explican, nos mencionan y decimos, ah, bueno, no era de esa manera, ¿no? Y creo los seres humanos estamos en constante aprendizaje, ¿ya? A ver, maestro, más bien muchísimas gracias, maestra Úrsula, por su intervención, por su comentario. Muchas gracias. Maestro Cris, le escuchamos. Maestro, le escuchamos. Maestro Iván, buenas noches, le escuchamos. Creo la línea es que está fallando. Igual mío, por eso no prendo el micrófono, perdón, la cámara, porque se va a ir cortando. Maestra Vanessa, le escuchamos. Maestro Iván, apagamos el micrófono entonces, por favor, porque estamos escuchando lo que están hablando. Gracias. Bien, entonces, para terminar, queridos maestros y maestras, tenemos las recomendaciones para el desempeño eficaz, ¿ya? Para que tu apoyo sea impecable, considere estos tres pilares, ¿ya? Para que tu apoyo como auxiliar, tenemos que considerar estos tres pilares. El pilar
Uno es la asertividad, la ubicación estratégica y el trabajo en equipo. Y la clave de cada uno de ellos es, dentro de la asertividad, tenemos dar instrucciones claras y firmes, pero siempre con respeto y empatía hacia el adolescente, hacia los estudiantes, maestros. Y dentro de la ubicación estratégica tenemos lo que es no te quedes en un solo lugar, muévete por los perímetros y zonas ciegas o lugares tal vez que están aislados, ¿no? Pero es Licenciada, dentro de la disculpe que le institución. interrumpa. Sí, le escucho, maestra. Licenciada, para dejar en claro, para no confundirnos, hasta la fecha solamente existe auxiliares para el nivel inicial y auxiliares para el nivel secundario. Y si por ahora ve ahí en alguna región en primaria, me imagino que es pagado por la PAFA, porque presupuesto desde el Ministerio de Educación no existe para auxiliar de primaria. Creo que nos estamos confundiéndonos. Ya me antecedió la colega, estamos para aprender, ¿no? Y a la vez solamente sería también siempre estar al... Sí, sí, maestra, gracias por la intervención. Tiene razón, yo mencioné en la sesión anterior que pues no hay convocatorias para el nivel primario, pero es como la maestra lo menciona, que la maestra Úrsula Claro, decía, estamos y para siempre estar aprender. leyendo nuestras normas, ¿no? Porque sí, y siempre estar leyendo nuestra norma del último, del 126, porque de verdad hoy en día pues hay muchos engaños, incluso nos dicen, ¿no? Que hay una academia, instituto para estudiar para auxiliar de educación. Sin embargo, eso es falso, totalmente falso. Entonces, uno tiene que estudiar educación de alguna especialidad, prácticamente la especialidad de pedagogía para ser auxiliar, porque hoy por hoy también pues ahora para los contratos ya es experiencia, mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos. A eso también no caigamos porque hay muchos colegas invierten su dinero, estudia para auxiliar un año y eso es totalmente falso. Entonces, recalco, licenciada, de que tenemos que también decir las cosas claras, porque hay muchos colegas que no pueden ser engañados. Muchísimas gracias y lo resto, de verdad, te agradezco. Hay mucho por aprender y posteriormente muy Exacto, maestra. probablemente lo está ampliando más. Gracias. Sí, gracias, maestra, a usted. Como yo decía, maestros, en la sesión anterior, no hay una convocatoria para los maestros o auxiliares del nivel primario. Y decía también que sería tan importante también contar con maestras o maestros auxiliares en el nivel primario. ¿Por qué? Porque en primero, segundo, tercero se requiere bastante apoyo con los pequeños, ¿ya? Entonces sería importante que el Ministerio de Educación también implemente auxiliares para el nivel primario. Vuelvo a repetir, por favor, que sí mencioné en la sesión anterior que pues no hay convocatorias, simplemente hay convocatorias para lo que es el nivel inicial y el nivel secundario, ¿no? Y como dice la maestra, para contar con un contrato o trabajar como maestra auxiliar del nivel inicial y primaria, hay ciertos requisitos establecidos que lo vamos a ver esta semana que viene, ya queridos maestros, para terminar con nuestra capacitación para finalizar y les quede claro cuáles son los requisitos y todo ello. Eso también está considerado dentro de la capacitación y es uno de los temas que vamos a hablar la siguiente semana para que se vayan claros cuáles son lo que tenemos que tener, cuánto tiempo tiene que trabajar el maestro auxiliar o la maestra auxiliar, tanto como es las organizaciones de los horarios de lo que es en el nivel inicial y en el nivel secundario. ¿Ya? Pero esta capacitación también se está dando como parte de, como mencioné, tal vez hay maestras auxiliares que están trabajando en el nivel primario, porque sí, en el nivel particular, en lo que es primaria, sí cuentan también con auxiliares, ¿no? Y bueno, es importante que sepan, que estén informados también cómo es el trabajo, cómo es el apoyo con estos niños de 6 a 12 años, ¿no? Cómo se debe trabajar, cuál es el apoyo con el docente que tienes que brindar.
que por favor, y vuelvo a decir, pues si no hay, vuelvo a recalcar y a reafirmar que no hay pues una convocatoria netamente para el nivel primario, ya simplemente para el nivel inicial o se requieren auxiliares para el nivel inicial y el nivel secundario. Maestros, entonces, dentro de la ubicación continuando estratégica, tenemos que en acción clave no te quedes en un solo lugar, tenemos que estar activos, moviéndonos, ¿no? Y estar alerta a cada situación, a cada acción de los estudiantes. También tenemos lo que es el trabajo en equipo, que nos menciona mantén comunicación constante con los brigadistas escolares y los docentes de turno. Eso también es muy fundamental que se está tomando aquí en cuenta a los brigadieres, al brigadier general, que también va a ser tu apoyo de los auxiliares. Van a ver, van a ayudarte tal vez en la formación, en las disciplinas de los estudiantes, ¿no? De cada aula, ¿no? Entonces, es un apoyo fundamental. Entonces, ahí tienes tus aliados para que puedas trabajar con los policías escolares, brigadieres, tu brigadier general, ¿no? Que te van a ir apoyando también en la formación, en la disciplina de los estudiantes, ¿ya, maestros? Entonces, justo exacto, estaríamos culminando con el nivel secundario y vamos a pasar a lo que es la capacitación de 1 hora del nivel primario, maestro. Ya, muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Tal vez ahí va a haber algunos maestros que se van a unir. Vamos a esperar un momento, ya, porque esto es netamente del nivel secundario. Estaríamos culminando con el nivel secundario y de unos momentos estamos pasando al nivel primario. Miss, Maestros, un favor, una preguntita, por favor. ¿Nos podría dar un ejemplo de una instrucción, de una orden asertiva hacia los chicos de secundaria, hacia los estudiantes de secundaria? como le decía, maestra, acerca de la asertividad que nos menciones un pilar y la acción clave, tenemos que Sí. dar instrucciones claras, o sea, no estar indecisos a la decisión o a lo que tú le estás direccionando, quieres que realice el estudiante, ¿no? Tener esa firmeza y esa seguridad. Ya, ok. Sí, maestra. Un ejemplo, le pedí un ejemplo. Por ejemplo, si tienen, por ejemplo, cuando hay esos simulacros de sismo, ¿no? ¿Cómo podría ser ahí una instrucción clara y firme, ¿no? Porque a veces los chicos salen como locos, se golpean, se tiran las mochilas, todo. Y entonces, ¿cómo podría ser ahí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí, maestra, también ya mencioné los ejemplos, cómo es una comunicación asertiva con los estudiantes, hacerles ver, ¿no? No, no les vas a decir, Juan, mira, la has lanzado, estará bien, ahora vas a ver, o ya vamos a la dirección, ¿no? En vez de ello, tenemos que mencionar, a ver, Juan, la acción que has realizado, ¿estará bien? A ver, mira, ¿cómo tu compañero se sentirá de acuerdo a lo que le has quitado la mochila, la has lanzado? Sea, hacerles reflexionar, no exaltarnos o mencionar palabras negativas al estudiante. Al contrario, tener una comunicación asertiva, querida maestra. Siempre hacerle reflexionar, hacerle entender y no mencionar el no. Como dije, en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, tenemos que evitar el no, porque suele pasar que cuando decimos no, que los estudiantes con realizar esa acción negativa. Entonces, hacerles ver y hacerles reflexionar al estudiante, buscar otras estrategias, otras palabras, otra comunicación asertiva, donde el estudiante reflexione, piense de acuerdo a las acciones que está realizando, maestro. Maestro Artemio, su micrófono, por favor, gracias. En la suerte de Coco por Maestro Artemio, su micrófono. Ya, entonces, maestras, muchísimas gracias. A ver, tal vez algunos se van a salir porque ya vamos a ingresar con el nivel primario. Agradecerles a cada uno de ustedes, maestros y maestras, por el tiempo que se dan, ya, que tengan una bonita Navidad, que lo pasen en familia, Noche van a ya, mandar bendiciones para cada uno de ustedes. Regresamos, por favor, en este mismo link con el profesora, nivel buenas primario. noches. Sí, ¿Van a maestra. pasar la asistencia o nos retiramos? Buenas No, noches, maestra. Un ahorita la momento me maestra. les va a pasar, por favor. Es que estoy teniendo inconvenientes con la línea. Es por eso que no les he podido pasar el link. Ahorita les voy a pasar, por favor. Un momentito esperamos, maestros y maestras, por Sí, por favor. Ya, favor. con el Mientras. nivel primario empezamos a las
8 perdón, sí, a las 8 en punto, por favor, hasta que vayan poniendo su asistencia. Gracias nuevamente, que tengan una bonita Navidad. Bendiciones para cada uno de ustedes.